Recuerde que estamos, cada vez que yo me pare aquí, ustedes deben de una vez ubicar el tema. Digámoslo así, el tema y cada domingo pues traigo un subtema. ¿Sí? Pero el tema general es el programa de Dios, el plan de Dios. ¿Sí? Tengan en mente eso. Cada vez que yo me pare aquí, de una vez digan, otra vez va a hablar del plan de Dios. ¿Sí? Porque de eso vamos a hablar no sé cuántos años, y de verdad son años, porque eso es mucho por decir, ¿sí? Pero el subtema de hoy tiene que ver con la ley, porque la ley está en el plan de Dios. Amén. Y la ley es la expresión, es una expresión, no la expresión, y sigo la expresión, parece que fuera la única. La ley es una expresión de la gracia de Dios. Miren lo que estoy diciendo. La ley es una expresión de la gracia de Dios. Es que yo he oído a nivel de estudio bíblico en diferentes congregaciones que Dios ha venido trabajando por épocas en diferentes cosas, y como no ha funcionado, entonces idea otra, y entonces ya por fin apareció la gracia después de la ley, y por fin ya funcionó la cosa. Eso no es bíblico, yo no lo veo en la Biblia, porque la Biblia no me muestra que la ley es un programa y la gracia es otro programa. Eso yo no lo veo en la Biblia. Yo veo a Dios siempre misericordioso, siempre mostrando gracia, y todo lo que hace, todo lo que resulta desarrollando, cualquier cosita, es producto de la gracia de Dios. Así que la ley, como programa de Dios, no es un tema principal, sino un índice o un subtema de la gracia y del programa de Dios más grande. ¿Sí? Hay hasta una Biblia, respeto a los que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, no sé quién no está de acuerdo, entonces lo puedo decir con tranquilidad. Hay hasta una Biblia que plantea eso y lo llaman dispensaciones. A eso lo llaman dispensaciones, como si Dios estuviera trabajando por épocas de diferente forma. Hoy voy a decir cosas malucas, y ojalá que les genere inquietudes, y ojalá que me cuestionen. Recuerden que yo soy profesor de matemáticas, y si hay una materia en la que la gente dice, uy, ¿y eso de dónde salió? ¿En qué materia es? Matemáticas, ¿cierto que sí? O sea, yo estoy acostumbrado a eso, no me preocupen. Yo no me siento mal si me dicen, uy, eso tan raro, ¿de dónde saca usted eso? Yo a eso lo vengo seguido dando clases. ¿Sí? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para mostrarle de dónde salió eso? Porque si él no lo dice, salió de alguna parte. ¿Sí? A ver, resumamos rapidito para que ganemos tiempo. ¿Quién hizo el programa general desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad? ¿Quién elaboró el programa? El Eterno. Dios. En los términos bíblicos se acostumbra a decir, vuelva y diga, hermano Reinaldo, el Padre Eterno. Esa es la expresión bíblica más común para hablar, el Padre Eterno. ¿Sí? El Padre Celestial. Es la mejor manera de mostrarlo. Bueno, es la forma como la Biblia más lo muestra. Cuando la Biblia habla de Dios, el único soberano, el que está por arriba de todos, la Biblia generalmente dice el Padre, o dice el Padre Eterno, o dice el Padre Celestial. ¿Sí? Y Jesús, ¿ahí qué? ¿Cómo va? También siempre las manos del Padre. ¿También qué? También participar especial. Sí, pero entonces, ¿cómo va Jesús ahí en el programa? ¿Cuál es la responsabilidad de Jesús en lo que ya hemos visto?
Todo lo que experimentaba él. Eso es. Listo. ¿En qué consiste, resumido en una frase, en qué consiste el plan? El programa más grande de Dios, ¿en qué consiste? En que nosotros lleguemos a qué? Hacer sus hijos, A la plenitud de la estatura de Cristo. Pero no he oído bien todavía la respuesta. Ser salvos es un subprograma. hacer santos y hacer lleguemos a la plenitud de Dios. Esa parte es la fundamental. El programa consiste en que lleguemos a ser santos y sin mancha e hijos de Dios. ¿Por qué viene la salvación? Porque se dio un sesgo en el programa y entonces se requería ese subprograma salvación. ¿Sí? Pero si Adán y Eva hubieran desarrollado todo sin desviarse, pues no se hubieran necesitado salvación, entonces no habría plan para salvación. ¿Sí me estoy haciendo entender? El plan de salvación era parte del programa, pero dependiendo de las condiciones que se fueran dando. ¿Sí? Pero el programa inicial es que lleguemos a ser santos sin mancha delante de Dios y lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Esa es la parte general más amplia. Y entonces uno comienza a desglosar cositas y cositas y cositas y cositas. ¿Sí? Entonces, hoy para introducir lo de la ley quiero reforzar un poquitico lo que ya dije. Pregunto, ¿quién ha visto a Dios? Nadie, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? La voz. Profetas. Bueno, entonces miremos un versículo, Juan 1:18. Secretario, muévalo ahí rápidamente porque esto está raro. Juan 1:18. Sería bueno que tomaran notica. A Dios nadie le dio jamás el unigénito que está en el cielo. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Moisés lo vio cara a cara. Solamente el unigénito. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? No. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Habló con él cara a cara. Moisés no, porque es lo que vio con el doctor. Pero dice, habló con él cara a cara. Sí, eso, tranquilo, ahorita nos metemos en esta discusión. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Sí. Nadie. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie. ¿A Jesús? Sí. ¿A Jesús sí lo han visto? Sí. ¿Cómo cuántos? Póngale como unos 10. Todo ese poconón de gente que estuvo con él lo vio, ¿sí o no? Listo. El 5:37 del mismo Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué dice? Nunca ¿Quién lo dijo? el Hijo. El Señor Jesús. ¿Sí? Eso no tiene discusión. Eso no tiene discusión. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Terrible eso. Primera Timoteo 6:13. Mire cómo lo digo yo. Recuerden que yo estoy dándome las de profesor aquí. Yo no digo primera de Timoteo. ¿Qué diferencia hay entre primera de Timoteo y primera Timoteo? Te da la impresión que Timoteo es el que... Eso, si yo digo primera de Timoteo, quiere decir que la carta es de Timoteo, ¿cierto? Que él la escribió y él no escribió. El que escribió fue Pablo y se lo escribió a Timoteo. Entonces yo digo primera Timoteo 6:13. Va a leer del 13 al 16. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14, va a leer hasta el 16, para que me lo vaya a bajar. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es el que va a aparecer? El Señor Jesucristo. ¿O va a aparecer Dios? No, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Cuando hablan de soberanos, están hablando del Padre, a no ser que digan soberano en su casa. ¿Quién es el soberano en la casa? Entonces ya le están limitando el territorio. Cuando limitan el territorio se puede decir soberano, pero cuando no se limita el territorio, el único que es soberano es el Padre Celestial, ¿sí? Óigame lo que voy a decir. Bíblicamente, y ojalá que les queden inquietudes y me escriban, me comiencen a atacar ahí con el WhatsApp, ¿sí? Del Padre Celestial yo no puedo decir que tiene autoridad. Del Padre Celestial puedo decir que es soberano. El que tiene autoridad es el Hijo de Dios, el que tiene autoridad es el padre de familia, el que tiene autoridad es la persona que ha sido investida de cierta capacidad de gobernar. Porque la palabra autoridad implica en sí misma que alguien le ha dado el derecho de gobernar. Entonces al Padre nadie le ha dado el derecho de gobernar. Él gobierna por su naturaleza, por lo que Él es en sí, ¿sí? Por eso se le dice, vean lo que dice acá, solo soberano. En el Apocalipsis capítulo 1 versículo 15, hablando de Jesús, dice que es soberano, pero completa la frase diciendo que Él es soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí ven la cosa? Lo mismo que el otro día que hablábamos de la cosa. ¿Quién es cosa? Les dije que cuando hablaba de cosa, claramente exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Recuerdan ese día que hablamos de la cosa? Mencionamos el capítulo 15. Hay ciertas palabras que son exclusivas de Él. Dice que mostrará la venida de Jesucristo, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único. Aquí dice solo soberano, eso es clara la palabra solo. El único que tiene inmortalidad. Sí, Señor. ¿Sí? Amén. No hay más nadie que tenga inmortalidad. Dirá usted, pero los ángeles no se mueren. Sí, pero no son inmortales. Porque ser inmortal no significa no morirse. Ser inmortal significa que no se puede morir, que no hay forma de quitarle la vida. Si Dios quisiera quitarle la vida a un ángel, se la quita, y el ángel no podría hacer nada. Lo que pasa es que Dios no quiere quitársela, pero no por eso es inmortal. ¿Sí entienden la diferencia? Es diferente, ¿cierto que sí? Por ejemplo, si el Señor viniera hoy, tendríamos nosotros la dicha de no morirnos, ¿cierto? Porque el Señor nos llevaría con Él a la gloria y quedaría este salón desocupado, ¿cierto que sí? Dios quiera que sí. Amén. ¿Sí? Nos iríamos con Él y no nos moriríamos. Entonces, como no nos morimos, ¿somos inmortales? No somos inmortales, solamente que Dios permitió que no nos muriéramos. Y eso dice Pablo: yo quisiera no morirme, quisiera que el Señor viniera, pero si toca, llega el momento, pues toca, ¿cierto? Es diferente el hecho de que sea inmortal a que se muera. Son dos cosas diferentes, parecidas, pero diferentes. Pero el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? El Padre Eterno. El que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Que no hay acceso allá, que no hay forma de llegar allá. Dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y lo que dice Tite, ¿cierto? Ustedes saben que a mí me gusta comenzar así, poniendo problemas primero, pero para que yo no sé si solucione todo hoy. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es que no se puede.
Sí, no es porque no estemos cerquita de Él como para verlo, es que no se puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué cosa tan horrible es. Demos una pista para solucionarle lo que está diciendo Berno. Una pista. Miremos Mateo capítulo 17, verso 5. Estoy haciendo nomás la introducción. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, él es Jesús. Jesús estaba hablando con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Y estaba hablando con Elías y con Moisés, dice el texto. Yo no me voy a poner a interpretar qué era todo eso. No, ese no es el punto. ¿Sí? Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz nos cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Quién habló? El Padre revela su mensajero. ¿Y entonces quién lo escuchó? ¿Cómo hacen para saber que era el Padre? Si el texto que acabamos de leer dice que nunca nadie ha oído su voz. Y entonces, no, el que habló no fue Jesús, porque estaba diciendo... No, el único que lo escuchó fue Jesús. Pero el que escribió ahí, ¿quién lo escribió? Eso es Mateo. Mateo también testificó y Pedro también oyó. ¿Sí es el problema? Pero como no tenemos mucho tiempo, solucionémoslo rápido. Segunda de Pedro 1:16. Pedro estaba ahí. Estaban Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cierto que sí? Segunda de Pedro 1:16. Va a leer hasta el 18. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Él dice, lo que nosotros les hablamos no es Segunda. no, ahí está bien. Lo que Pedro está diciendo, lo que nosotros le estamos hablando no es que lo oímos, no son cuentos, no son fábulas, no son historias que alguien nos contó y se las estamos repitiendo. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué se estaba refiriendo? A la transfiguración de Jesús, porque el pasaje que leímos anterior fue cuando Jesús se transfiguró y dice, es que fue como si nosotros hubiéramos visto su majestad. O sea, eso no nos lo contaron, eso lo vimos. Él pudo haber dicho ahí, lo vimos con Juan y con Jacobo, porque estaba Pedro, Juan y Jacobo el día de la transfiguración de Mateo 17. Entonces dice él, pues cuando él recibió de Dios Padre, miren, si ve la tendencia de como hablaban los discípulos cuando hablaban del Dios eterno, no decían solamente Dios eterno, sino decían el Padre eterno. ¿Sí ven esa costumbre? El Padre eterno. Dios es de Dios Padre. Cuando él recibió, ¿de quién? De Dios Padre. ¿Quién recibió gloria de Dios Padre? El Hijo, Jesús. Honra y gloria, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, dice, fue enviada una voz. ¿Quién sabe? Le fue enviada una voz desde la magnífica gloria que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes? Fueron tres personas. ¿Quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. Dice, y nosotros oímos esta voz. O sea, Pedro nunca pensó que oyó al Padre. ¿Sí me va a entender? Él dijo, el Padre no es. ¿Por qué razón? Porque Jesús enseñó que nadie ha oído la voz del Padre. Y si Jesús dice, nadie oye la voz del Padre porque nadie puede oír,
Entonces Pedro dice, lo que oímos fue una voz que nos enviaron. Pero él no piensa, tan raro, pero yo sí la oí. ¿Sí? Él no piensa eso. Él piensa que oyó una voz, pero que esa voz le enviaron. Ya tenía claro. Él tenía claro lo que estamos diciendo. Dice, oí la voz, y esa voz decía, este es mi hijo amado, pero esa voz no es la del Padre. Caigo en cuenta ahora que lo mismo sucedió cuando él salió de las aguas del bautismo, ¿no? Igualito, y nosotros a veces pensamos que es la voz del Padre, pero el que oyó la voz, el timbre de voz, y era voz así, voz así, voz así. No, esa no era la voz de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Fíjense que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pedro. Todo esto era la introducción. Qué cosa tan horrible, ¿cuánto tiempo va? Ya va a acabar el tiempo. Entonces, ¿quién le dio la ley a Moisés? Como dice el ángel de Jehová. Leamos Hebreos capítulo 2. Porque como hoy genero el problema, pero lo soluciono en una. ¿Sí? Hebreos capítulo 2. Ese sí casi que les invito a que lo estudien en su casa con un detalle precioso. Porque recuerden que estamos, el tema de hoy, el subtema de hoy, ¿cuál es? ¿Quién le puso cuidado al comienzo? La ley. La ley. Y que la ley es La gracia. es una expresión de la gracia. Estamos hablando de la ley. Entonces dice, bueno, ¿y la ley? ¿Qué pasó con la ley? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque, ahí viene el versículo, pónganle bien cuidado, porque les voy a preguntar, voy a leer el versículo y les voy a preguntar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Está diciendo quién trajo la ley y está diciendo quién trajo el mensaje del Evangelio. ¿Quién trajo la ley? A los ángeles, eso dice el texto. Los ángeles vinieron y le dieron el mensaje. ¿Pero era idea de los ángeles? No. ¿Qué hacían ellos? Un lleve y trae. ¿Se me hago entender? Un lleve y trae. Pero como se oía tan glorioso y tan espectacular, cualquiera dice, esto es una cosa... y entonces sacaban conclusiones, ¿sí? Sacaban muchas conclusiones. Hay muchos versículos de ahí, de ese mismo capítulo, que quisiera resaltar. Versículo 5. Perdonen que me salte, pero es por el tiempo, ¿sí? Si pudiéramos, leeríamos despacio todo el capítulo en detalle. Pero yo sé que ustedes van a llegar, los invito, por favor, les ruego, les suplico que lleguen a sus casas y lean esos textos. ¿Sí? El 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, a ellos sí les encargó la parte que tiene que ver con la ley, pero el mundo venidero no. ¿Sí? O sea, digámoslo así, les encargó una labor muy especial y maravillosa con los seres humanos, pero no les encargó todo lo del mundo venidero. Tengo una pregunta. Sí. O sea que cuando ellos estuvieron en el desierto, quien caminó con ellos fueron los ángeles. Pues en forma de... Voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que Dios está presente de formas que nosotros... si yo tomara la lista, se me ocurre este ejemplo para explicarle eso. Si yo tomara la lista y dijera, Milena Rodríguez, diría, presente. Rosenberg Arango, presente. Si digo Giselle Mancera, ¿qué diría Giselle?
¿Está por ahí Giselle? ¿Qué diría? Presente. Pregunto yo, ¿Giselle Mancera está presente? Sí. No, pero ella está presente. Claro, ella está presente. Cuando yo dictaba clases que comenzó la pandemia, yo citaba a los alumnos, fulano de tal, presente, profe. Fulano de tal, presente. Estaban presentes, ¿cierto que sí? Sí. Pero no estaban físicamente ahí. ¿Sí me van a entender? Es un ejemplo, nada más es un ejemplo. No vayan a decir que de esa misma forma igualitico es. Es un ejemplo. ¿Sí? Así como Giselle Mancera está presente hoy aquí, sin estar aquí, pero está presente aquí, aunque no esté aquí, pero sí está aquí. ¿Sí? Dios está presente. Pero el ser de Dios, todo el ser de Dios está aquí. No. Si el ser de Dios estuviera metido en este salón, Destruido todo. ¿qué pasaría? Pero entonces Dios no está. Claro. Sí, sí está. ¿Sí me hago entender en el ejemplo? El presidente de la República tiene representantes de él en muchas juntas de empresas e instituciones. Por ejemplo, la UIS tiene una junta y dentro de la junta siempre hay un representante del presidente de la República. Entonces, el presidente se hace presente a través de su representante. Eso. Solamente que en el caso de Dios, Él sí está presente. Aunque no está, pero sí está. ¿Sí? Porque Dios ahí no manda representante, Él está. Sí, esa, sí. Porque después está declarado. Sí. Lo que pasa es que el ser de Dios, la tierra no puede sostener el ser de Dios. ¿Sí? La tierra ni el firmamento puede sostener el ser de Dios, pero Él se hace presente por medio de. ¿Sí? Él tiene el poder y la capacidad de estar presente sin estar ahí. ¿Sí? Entonces el Señor está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. Él también estuvo ahí en el desierto. Estuvo allá. Pero quien hacía el contacto directo por bienestar de los demás no era Él personalmente. ¿Sí? Porque si Él se le aparece a una persona, La destruye. no podría seguir existiendo. ¿Sí? Por la misericordia y el amor de aquel, Él se hace presente, lo guía, lo orienta, lo fortalece, le da de su espíritu, hace montones de cosas, pero muchas de esas cosas las hace por medio de. Por ejemplo, aquí el Señor nos está guiando a nosotros a través del pastor Aníbal. De manera que cuando Él me dice, Mario, esto no se hace, yo lo siento que Dios me está diciendo, esto no se hace. Me está diciendo alguien, ay, es que usted idolatra al pastor. Digo, no, Señor. Es que para mí lo que Él dice, lo dice de parte de Dios. Y yo quiero que Dios me guíe. ¿Sí? Y la gente pues no entiende eso. ¿Sí? Yo traigo mi ofrenda y mis diezmos y lo echo ahí. Pero yo pienso que yo no le estoy dando aquí. Yo pienso que se lo estoy dando a Dios. Y le digo gracias a Dios por permitirme, por lo que me has dado y de lo que tú me has dado yo te doy. Pero eso no lo entiende la gente, ¿cierto? Pero nosotros sí lo entendemos y pues no nos interesa que no lo entiendan ellos. Con que lo entendamos nosotros es suficiente. ¿Sí? ¿Sí o no? El reino, Hebreos 2. El reino venidero no lo sujetó a los ángeles, lo otro sí. ¿Sí? Lo otro sí. Miremos otro pasaje. Gálatas capítulo 3. El versículo 15. Voy a leer hasta el 17. No voy a pasarme hasta el capítulo 4. Pero vean, pueden limpiar a esto.
Esto es muy básico y es el último versículo, porque le quiero dar aplicación a eso y terminamos. Pues de la próxima vez que hable, seguiremos con este de la ley, ¿sí? Pero quiero este sea el último para que lo ampliemos un poquitico. El verso 15 está bien. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ese pacto no está hablando de la ley, está hablando del plan de Dios y el programa de Dios, que por primera vez se dio a conocer con Abraham. Fue la primera vez que se dio a conocer. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, está diciendo, la promesa que Dios le hizo a Abraham no fue sobre el montón de hijos que iba a tener, sino sobre Cristo. Porque en Cristo se cumplía el plan de Dios para nosotros. Amén. ¿Sí? Solamente que Abraham no sabía y los demás no sabían que estaba hablando del plan de Dios. Pero hoy en día, gracias a las Escrituras, sobre todo el apóstol Pablo y Pedro y Juan, podemos entender que se hablaba era de Cristo. Dice, Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, recuerden, el plan era Dios haciendo en Cristo todas las cosas para nosotros, ¿sí? De eso es que está hablando. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, una cosa que vino después no puede cambiar ni dañar lo que ya estaba establecido. O sea que la ley no es para cambiar el programa. La ley tiene otro propósito. ¿Cuál propósito es? Sigo leyendo. 18. ¿Dónde iba? 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Sigamos aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Yo les pregunto, ¿para qué sirve la ley? Lo digo porque hay algunos hermanos muy queridos, muy amados, que entonces nos dicen es que la ley es el centro de todo y tenemos que volvernos a la ley, tenemos que vivir en la ley. Entonces yo, ¿para qué es la ley? No lo voy a decir yo, lo quiero decir en el texto. Y hay varios textos que fundamentan esto, pero por el tiempo solamente voy a nombrar este, ¿sí? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida, primera palabra que nos da una pista. ¿Fue qué? Añadida. ¿Cómo está el plan de Dios? ¿Se ven la idea? Está el plan de Dios, que es algo amplio, general, y entonces en un momento dado hubo la necesidad de meter una cuñita. Un otro sí. O sea, perdón, pastor, o sea, eso como tal no vendría siendo la ley, exactamente, Sí. como una... Sí, como un otro sí, pero se le conoció como la ley, se le puede decir la ley, pero debemos saber para qué era. ¿Para qué era la ley? ¿Sí? Eso es lo que quiero hoy centrar, ¿para qué es? Dice, fue añadida, ¿Y por qué fueron? sí, ¿a causa de qué? De las transgresiones, ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo, lo acabamos de leer, ¿cierto que sí? Que dijo que no era tu simiente, sino la simiente con uno solo, que era Cristo. O sea que ¿hasta cuándo iba la ley? Hasta que viniera Cristo. Eso no lo hicimos nosotros. Eso lo dice el texto solito, sin explicación. ¿O necesita explicación eso? No me pongo a explicar eso y lo que hago es repetir y repetir lo mismo. Dice, ¿dónde voy? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de qué? Vuelve y repite. La ley. Estamos hablando de la ley porque la pregunta es ¿para qué sirve la ley? La ley fue ordenada por medio de qué? De ángeles en manos de un mediador. El mediador era Moisés. ¿Sí? Entonces sigue. Y él.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No es algo contrario, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Esta palabra encerró, acuérdense ahorita. ¿Sí? Ahorita que les diga, ¿se acuerdan la palabra que les dije? Me dicen encerró. Lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es confinados? La palabrita. ¿Qué es confinados? Encerrados bajo la ley. Antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Dice, vuelve y repite, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ayo? En palabras nuestras, así castizas, nuestras. ¿Un ayo qué es? Una nana, una niñera. Es más que maestro. Porque mire lo que decía aquí. Podían dar castigos corporales. Era como lo que pasa es que hoy en día, con eso de la generación de cristal, que no se le puede mirar feo, y los papás y los abuelos son más de generación de cristal que los mismos niños, porque primero se ofenden los papás. En mi época, si yo llegaba a la casa y decía la profesora me regañó, ¿usted sabe qué pasaba? ¿Usted cree que le iban a poner problema a la profesora? Me decían, Mario, lo conocemos, usted es bien cansón. Dígale una vez qué hizo, si me dice la verdad no le pego. Uno a veces que le daban de todos modos. ¿Sí? Y si uno llegaba que la profesora me pegó en la mano con la regla, decían, algo tuvo que haber hecho usted. O sea que en esa época le daban autorización. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo hacían o no? ¿Sí pasaron o yo fui el único? A mí fue el único que me dieron. Ustedes eran unas mansitas palomas, pues que eran los más juiciosos. Pero la profesora me la pegaba, a veces pegaban era porque no me pegó la lección. Ay, sí, justamente, ¿no? Se le daba autorización a quien no era el papá ni la mamá, se le daba autorización a castigar y a corregir, ¿cierto que sí? Todo eso es para decir que, vuélvame al texto, de manera que la ley ha sido nuestro. O sea que la ley, ¿qué es? Como una niñera, como un niñero, como un cuidador, como una institutriz. ¿Y quiénes se encargaron de eso? Los ángeles. ¿Y para qué? Llevarnos a Cristo. Pues ustedes están leyendo ahí. ¿Para qué? Hasta que viniera ¿quién? ¿Cierto? ¿De qué se encargaba ese cuidador? Estaba cuidando aquí, y cuando llegaba el papá y la mamá, ¿quién se encargaba? Llegó el papá, llegó la mamá. De pronto lo que podía hacer es dar quejas. ¿Cierto que sí? Y dependiendo de lo que dijera era lo que venía después. ¿Cierto? Pero cuando llegaba, o la otra posibilidad es que el niño cumpliera la mayoría de edad. Porque no se tenían nanas para viejos. ¿Cierto? Si alguien contrataba a una niñera o un niñero, lo hacía precisamente como la palabra lo indica, para cuidar niños. ¿Sí? Pero cuando cumplían la mayoría de edad, ya se hacían responsables. Y en esa niñez se les ponía encierros, se les ponían normas, se les ponía, usted no hace esto, usted no me sale. ¿Sí? Supongamos que habían dos.
Son hermanos Dubán y Andrés, ¿cierto que sí? Andrés es mayor de edad, Dubán es menor de edad, poniendo el ejemplo. Dubán dice, yo quiero salir. Dice, no señor, se queda aquí. ¿Y por qué Andrés sí puede salir? Es mayor de edad. Porque es mayor de edad, ya tiene cédula. Ya responde por él. Él tiene que responder por él mismo. De usted tenemos que cuidarlo. Usted todavía es un niño. No, que yo quiero hacer lo mismo que el otro. No, señor. Se ponía alborotado, te trancaban con llave y lo encerraban. ¿Sí o no? En el mejor de los casos, porque si se alborotaba mucho, se le daba su tate quieto y se me queda quieto aquí. ¿Sí? ¿Eso es normal o es mal hecho? Es normal. Así es. Así era. Y así debe ser. ¿La ley qué es? La ley es eso. Hasta que viniera ¿quién? Cristo. Yo quería que no hubieran visto aquí, pero ya que para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida a la fe, o sea, viniendo Cristo, ¿qué dice? Ya no estamos bajo antes. Sí, si llegó mi mamá, ya yo me entiendo con mi mamá. Si llegó mi papá, me entiendo con mi papá. Ya la niñera se puede ir a descansar, ¿cierto? Porque si la contratan por unas horas mientras los padres están trabajando, llegaron los padres, la niñera dice, estos niños tan nobles, ya por fin voy a descansar de ellos. ¿Sí? Porque ahí dice que eran niños nobles. ¿Sí? Voy a descansar y se va. Ya su responsabilidad, la responsabilidad del ayo, sigue después de que llegan los padres. No, ella suelta. De ahí en adelante ya no les encargan a ellos. Entonces el escritor a los hebreos dice, no se les encargó el reino venidero. Se les encargó como ayos de que cuidaran la humanidad. ¿Y por qué sería? Porque la humanidad era ¿qué? Dura de servicio. No, pues díganme las palabras del ayo. ¿A quién cuida un ayo? O sea, la humanidad era niños. Nosotros ya somos maduros. Se espera que seamos maduros. Quien se daba por la enseñanza eran los sacerdotes, ¿no? Pues sí, pero ellos no las inventaban ellos. Ellos las recibieron de enseñanza y siempre se creyó que era Dios. Pues sí, era Dios. Pero Dios encargó a los ángeles para que protegieran, cuidaran, encerraran a los humanos. ¿Cómo se les ocurrió encerrarlos? Decirle, no vaya para allá, no toque aquí, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Así no es como se hace con los niños. Hay quienes comienzan a ver, mijito, lo que pasa es que nosotros necesitamos analizar la situación y el peladito no entiende nada de todo eso y no hace caso. Y yo no sé por qué, pero yo le expliqué, no, hay que ser claros, concretos. ¿Sí? ¿Sí o no? El otro día estaba en una casa y daban un poco de juguetes en el suelo y la mamá le dijo, alce todo, y llegó y lo puso en la silla. Digo, no, ahí no es. Yo pensé, pero él lo alzó, estaba en el suelo y lo puso en la silla. ¿Lo alzó, sí o no? Sí. Yo pensé, no me metí porque no era mi caso, pero pensé, el niño hizo caso. La mamá tiene que ser más específica. Es decir, le coloque los juguetes en su puesto, que yo ya le dije a usted cuál es el puesto. ¿Sí? Pero a veces se echa mucha carreta y no se dice concreto. Los ángeles no fueron así, fueron directos. No matarás. ¿Algo para explicarle a eso? No hurtarás. ¿Sí? No cometerás adulterio. ¿Sí? No haga eso. ¿Sí? O sea, las órdenes eran así. Eran porque había que hablarles como a niños. Pero venido Cristo, la cosa cambia.
Pero ¿quiere decir que podemos hacer todo lo que antes no se podía? No. Hay cosas que son nuestra responsabilidad, que son nuestra obligación, nuestro deber. Si quieren que los cuidemos como a niños, ¿dónde está el lago? Arriba. Aquí. ¿Quieren que los cuidemos como a niños? Que estemos detrás de ustedes mirando qué hacen y qué no hacen y prohibirles y quitarles y mire hermano, ojo con lo que está publicando, yo le vi lo que publicó, ojo con lo que usted colocó, ojo con quién salió, ojo que a qué hora llegó, ojo que a qué hora... ¿Ustedes quieren que nosotros como líderes estemos así con ustedes? Llamar la atención, ¿no? Hay quienes les gusta eso. Cuando a alguien le gusta eso, yo le digo, métase bajo baño. ¿Cierto que sí? Si quieren que lo cuiden como a un niño, como a un bebé, como a una... que estén pendientes, que ojo, no vaya a hacer esto. Mire que usted no, mire que no, mire que no, mire. Yo digo, uy, pero ¿por qué? A mí sinceramente me da vergüenza cuando alguien me tiene que decir, hermano Mario, esto no se hace. Y yo caigo en cuenta que de verdad no se hace. Digo, qué pena. Que a mí tan viejo me tengan que decir eso. Y no viejo porque tenga 58 añitos, sino con tanto montón de enseñanzas que he recibido que me tengan que estar diciendo. Eso no puede ser. De verdad que no puede ser. Los hijos en la casa se ponen bravos porque les ponen normas. Entonces la mamá les dice, vean, no se hace tal cosa. Ay, no me diga más. Entonces la mamá dice, bueno, y si no quiere que le diga, ¿por qué no lo hace usted solo? ¿Sí? No recoge las cosas y no le gusta que le digan recoja. ¿Cierto? Deja las medias tiradas, deja los tucos tirados por ahí y vienen y le dicen, a ver, recoja sus cositas. Dice, no, no me digan. Si quiere que no le diga, recójalos y verá que cuando los recoja ya nadie le va a decir nada, va a demostrar que es responsable. Pero si usted necesita a alguien que esté allí como su ayo, prohibiéndole, diciéndole no haga, castigándolo, que ese era el estilo de la ley, ¿sí recuerdan? Ese era el estilo de la ley porque así es que así era el ayo. El ayo tiene esas facultades y estaba cuidando a la humanidad mientras que llegaba ¿quién? Cristo. Mientras que llegaba Cristo. Llegado Cristo, Cristo les dice, vean, vamos a hacer las cosas por amor. Y solamente quiero utilizar un último ejemplo. Los diezmos eran un impuesto en la época de antes, como decir el IVA, como decir el impuesto a la renta, como decir, eran un impuesto en la época de antes. Venido Cristo, Cristo nos dice, háganlo por amor. Entonces algunos dicen, como en el Nuevo no se habla directamente de eso, entonces ya no toca dar, yo ahora no doy nada. ¿Para qué era la ley? Para estar dele, para que cuando llegara Cristo ya todo surgiera por amor. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora ya Cristo vino, estamos esperando la segunda venida y sin embargo vemos movimientos que promueven todavía lo que es la ley? Hay quienes después de viejos siguen queriendo ser niños. Sí, hay gente que después de viejos quieren seguir siendo niños. Quieren jugar con carritos. Hay gente que dice, ay, es que cuando niños era tan bonito. Yo sí quisiera volver a jugar, ahora me toca es trabajar para darle de comer a mi familia. Yo hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Quisiera quedarme viendo matachitos. Quisiera quedarme viendo jugando. Y se le tiene que decir, bonito eso, pero toca trabajar. Porque si no, ¿quién paga el arriendo? ¿Quién paga el mercado? ¿Quién paga eso? ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres dicen, ay, yo pensé que casándome iba a estar mejor? ¿Cierto que sí? En mi casa, donde mi mamá, ella me hacía todo, ella
me lavaba todo, me cuidaba todo, me atendía. Y ahora me casé. Y ahora me toca desde temprano. Yo quisiera dejar a mi mujer para volverme a la casa de mi mamá. ¿Cierto que sí? Y uno dice, pues, si quieren devolverse, miren a ver si pueden. Porque lo más grave es que espiritualmente no se puede echar para atrás. No, y Pablo está hablando claro sobre eso cuando dice, él se extraña de ver de que después de haberles enseñado tanto tenga que volverles a dar leche, lechecita, porque lo que no le puede dar todavía sólido. Ustedes quieren a los niños, o quieren a los adultos. Porque si es algo niño, no es solamente consentir un besito para acá, besito para allá. Recuerden que a los niños hay correa venteada también. En la época antes el psicólogo era la chancleta. Y entonces de adulto se dice, no, ya de adulto no le dé. ¿Por qué no debe darle de adulto? Porque ya aprendió. Pero queremos seguir siendo irresponsables y que nos traten como niños. Y eso no se puede. No se puede. Uno no puede echar para atrás. Para adelante sí, pero para atrás no. Yo tengo 58 años. Yo no puedo decir, ay, yo tengo pinta como de 20 y me voy a comportar como de 20. Ya no puedo. Ya no soy capaz. Eso no es posible. No es posible. Espiritualmente tampoco. Echar para atrás no se puede. Es imposible. No espere que lo traten como a niños, mi hermano. Dios no lo va a tratar así. Dios no. Puede ser que haya alguien que sí, pero Dios no lo va a hacer. Porque Dios quiere que nosotros vayamos en aumento hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden que ese es el plan. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.